Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que se titula Lecciones de la vida de David. Y pues hemos estado estudiando este tema también muy interesante durante esta última semana que pues es un tema muy importante, un legado de misericordia y justicia. Y como hemos dicho, es nuestra última semana, nuestro último día de estudio de este trimestre, pero vamos a continuar más adelante, por supuesto. Y estoy seguro que a esta altura tú ya te sabes el texto de memoria que hemos venido aprendiendo durante toda esta semana, esta última semana del trimestre. Pero quiero que vayamos juntos en la palabra de Dios y lo podamos leer. El texto se encuentra en Salmos capítulo 71, en el verso número 18. Vamos a leerlo allí. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad. El deseo de David era que aún en su vejez no fuera abandonado. Y creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, que si llegamos a esa edad de David, no deseamos que Dios nos abandone. Muy bien, pero vamos a tener una oración para entender nuestro estudio del día de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos porque nos ha permitido encontrarnos una vez más y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Guárdenos ahora, denos su buen espíritu para entender la lección de hoy y permita que al entenderla podamos también practicarla. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy importante, el cual se titula Un mensaje para los últimos días. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo se cumple la promesa de 2 Samuel 7:16? ¿Qué promesa hay en ese texto? Vamos a ver qué es lo que nos dice justamente ese texto. Leamos lo que está escrito allí. Entonces vamos a 2 Samuel capítulo 7 y allí vamos a leer el verso número 16. Leamos. Y afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será estable para siempre. Es una promesa que se estaba dando, pero ¿cómo se cumple esa promesa? Es un asunto que tenemos que investigar en la palabra de Dios. Así que para ello vamos a ir pues al cumplimiento de esas palabras. Leamos lo que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 1, y allí vamos a leer los versos 30 al verso 33. Y leemos de esta manera. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí tenemos el cumplimiento de estas palabras, las palabras que fueron pronunciadas allá en aquel momento. Aquí tenían su cumplimiento, pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, y allí vamos a leer los versos 29 al verso 36. Leemos de esta manera. Hermanos, se puede decir confiadamente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy. Siendo David profeta, y sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que un descendiente suyo sería el Cristo,
que se sentaría sobre su trono, lo vio de antemano y habló de la resurrección de Cristo y dijo que Él no quedaría abandonado en el sepulcro, ni su carne vería corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de esto todos nosotros somos testigos. Así, exaltado hasta la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aquí tenemos el cumplimiento de la promesa que fue hecha allá, en el libro de Samuel. Y vemos cómo se cumple en Jesús. No es que se iba a cumplir en David, pero se cumplía en Jesús. Muy bien, pues vamos a continuar entonces y ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. Leamos lo que nos dice. ¿Qué mensaje escrito por David es de clara importancia en estos últimos días de la historia de la tierra? Entonces hay un mensaje importante. Recuerda que es un mensaje para los días finales. Pero ¿cuál es ese mensaje que es tan importante para nuestros días en la actualidad? Veamos lo que está escrito en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el verso, allí vamos a leer el verso número 17, 18, después vamos a leer el verso 33 al 40 y vamos a leer el 126 y el 127. Son los textos que vamos a estar leyendo. Leemos de esta manera. Haz esta merced a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Enséñame, Señor, el camino de tus preceptos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios, no a la ganancia egoísta. Aparte mis ojos de la vanidad, vivifícame en tu camino. Confirma a tu siervo tu promesa, dirigida a los que te respetan. Quita de mí el oprobio que temo, porque buenos son tus juicios. Anhelo tus mandamientos, vivifícame con tu justicia. Es tiempo de que actúes, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. David entendía esta parte de obedecer los mandamientos de Dios, no porque fuéramos forzados o porque alguien nos dijera que lo hiciéramos, sino él quería que Dios le pusiera eso en su corazón y él lo haría. Pero después dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tus mandamientos. En ese tiempo es en el que vivimos ahora. Y es un mensaje para nosotros también. Pero vamos a ver cómo la pluma inspirada nos habla de este asunto. En el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 3, en la página 1172, nos dice de esta manera. Es posible que a pesar de las continuas amonestaciones, los hombres vayan tan lejos en la impiedad que Dios vea que debe levantarse y defender su honor. Por eso que el salmista habla, tiempo es de actuar, oh Jehová. Porque a pesar de que se habla, se dice, se dan las amonestaciones, muchas veces el pueblo, las personas no desean vivir ni hacer esas amonestaciones. De tal forma que
Dios tiene que intervenir. Pero avancemos y veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Así sucede en el periodo actual de la historia de esta tierra. El crimen en todos sus grados se manifiesta en forma más y más sorprendente. La tierra está llena de la violencia de los hombres contra sus prójimos. Entonces, cada vez más la corrupción se va manifestando y llega el tiempo donde Dios tiene que actuar. Pues la gente no quiere saber más de Dios, no quiere saber más de la ley de Dios y finalmente Dios tendrá que actuar. Pero veamos qué más nos dice ahora. ¿Qué posición tomará la Iglesia? Los que en el pasado han respetado la ley de Dios, ¿serán arrastrados por la corriente del mal? La transgresión y el desprecio de la ley de Dios, que son casi generales, ¿oscurecerán la atmósfera espiritual de todas las almas por igual? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Si en el pasado usted vivió la verdad como debía hacerla, predicó la verdad, enseñó la verdad a otros, guardaba la ley y la exaltaba, si ya vivía un principio que usted conocía, ya había avanzado. Pero si nos corrompemos, vamos a tender a hacer lo contrario a eso. Vamos a dejar que la corriente del mal nos lleve. Vamos a dejar que vientos de doctrinas nos confundan y nos hagan hacer otras cosas. La pregunta es si nosotros vamos a ceder a eso. Si el momento de actuar en relación a los mandamientos de Dios es mantenernos firmes o no. Hacer lo que a alguien se le ha ocurrido que tiene que ser solamente porque así lo dice. Veamos lo que nos sigue hablando este siguiente párrafo. La falta de respeto por la ley de Dios derribará las barreras protectoras a causa de que prevalece la impiedad y la desobediencia. ¿Se menoscabará la alta estima por la ley de Dios? Entonces, cuando nosotros vemos que la maldad aumenta, hemos de quitar las barreras que Dios ha puesto o hemos de disminuir la verdad por causa de que la maldad aumenta. O hemos de hacer que otros disminuyan la verdad porque vemos que está aumentando el mal, porque vemos que hay maldad en otros, vamos a hacer que otros cometan errores. Son preguntas que tenemos que respondernos a nosotros mismos. Pero ahora veamos qué más nos dice. Leamos este siguiente párrafo. Dado que es quebrantada por la gran mayoría de los que viven en la tierra, los pocos que son fieles ¿serán semejantes a todos los desleales y procederán igual que los impíos? Por el contrario, ¿no elevarán la oración de David? Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Aquí vemos que es posible que así ocurra. Es posible que muchos de aquellos que enseñan la verdad en este tiempo del fin abandonen esa verdad, vayan a vivir un error y enseñen de esta manera. Pero en lugar de hacer esto, en lugar de ver la maldad prevaleciente, no es para escandalizarme por esa maldad, es para hacer la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero adoptando otros errores, disminuyendo el valor de la ley de Dios, disminuyendo una verdad bíblica, no va a hacer que las cosas cambien. Esto es, debemos orar como David. Pero vamos a avanzar y veamos lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Se cita Salmo 119, versos 17, 18, 33 al 40. Los siervos del Señor deben constantemente ofrecerle oraciones como esta. Esta oración revela una consagración de corazón y mente a Dios. Es la consagración que Dios nos pide que hagamos. ¿Se da cuenta? Efectivamente habrá muchas personas, nadie estamos libres, habrá muchas personas que posiblemente podamos abandonar la fe, podamos ir contrario a lo que ya enseñamos y aprendimos, pero no es ese nuestro trabajo. Nuestro trabajo es orar a Dios, tiempo es de actuar, oh Señor. Nuestro trabajo es mantenernos fieles del lado de la verdad. Y debemos de entender esa parte.
porque de lo contrario estaremos en el grupo aquel que abandona la verdad, que disminuye los principios de la verdad. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto muy interesante. Pero no ese es el tiempo que tenemos que vivir. Tenemos que vivir el tiempo de la oración de David, donde hemos de orar para que Dios actúe, pero hemos de ser fieles a la verdad también. Bueno, nuestro estudio concluyó aquí. Hemos estado durante este tiempo estudiando y ahora quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir este estudio. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos la vida y la salud, por permitirnos concluir este estudio, y queremos pedir que nos ayude cada día para poder orar como David oraba. Tiempos de actuar, oh Señor, pues han invalidado tu ley, que lejos de actuar entre aquellos que invalidan la ley de Jehová, que podamos nosotros permanecer fieles a su palabra y que podamos cumplir su voluntad, que así podamos manifestarnos enseñando a otros lo que es correcto. Guárdenos aquí, bendíganos y ayúdenos cada día. Bendiga a cada persona que nos ve y que nos escucha, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pues continuaremos con nuestros estudios. Quiero agradecerte por haber estado con nosotros durante todo este tiempo, teniendo pues este estudio de la palabra de Dios. Y no te olvides compartir estos estudios, pasarlos a aquellos que piensas que les puede ser de bendición, y también no te olvides pues comentarnos cómo te han parecido los estudios, cómo te han ayudado en tu vida espiritual, y suscribirte al canal. Como digo, seguir orando unos por otros para que podamos continuar adelante. Así que nos esperamos ver en la próxima edición de el estudio de la escuela sabática. Por ahora, que Dios te bendiga.